Vamos a leer sobre el ayuno en el Shulchan Aruch más corto que tenemos. En la página 284, el ayuno del décimo mes, perdón, el décimo del mes de Tevet, Asara Betevet, Asara significa 10, Betevet de Tevet, que es el mes de Tevet, fue instituido por nuestros sabios en conmemoración del sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, preludio de la destrucción del primer templo. El 9º año del reinado del rey Sedecías o Tzidkiyahu, Nabucodonosor salió a la guerra para destruir a todos los reinados que tuvieron la osadía de rebelarse contra él. Llegando al borde del Jordán, a fin de decidir a quién atacar primero, a Amón o a Yehudá, echó la suerte que por desgracia cayó sobre Yehudá. Edom, vecino de Yehudá, en vez de ayudarle como convenido, se unió al enemigo. Egipto, que había prometido venir al auxilio, se echó atrás, permaneciendo Yehudá aislado. Le fue fácil a Nabucodonosor el apoderarse de muchas de sus ciudades, aun las fortificadas. El 10 de Tevet, Jerusalén fue sitiada. Este sitio duró 3 años, al cabo de los cuales la capital fue conquistada y el templo destruido. Sabemos que fue el año 586 antes de la era común. Esta fecha fatídica, preludio de grandes desdichas, fue fijada por nuestros sabios como día de ayuno colectivo. Los días de ayuno fijados por nuestros sabios en memoria de acontecimientos trágicos con consecuencias desastrosas tienen por objetivo despertar en nuestro corazón el deseo de cumplir con las exigencias de la Torá y facilitar así la vía hacia la Teshuvah. El recuerdo de nuestro trágico pasado, fruto del desvío del pueblo, nos impone un examen de conciencia y nos inculca la convicción que nuestro futuro depende de nuestra conducta. Estamos fortalecidos por las profecías, garantizando el retorno de los exiliados a la tierra de Israel y anticipando que el ayuno del 4º mes, que es el 17 de Tamuz, el ayuno del 5º mes, el 9 de Ab, que es el más fuerte, que es la fecha de la destrucción de los 2 templos, el ayuno del 7º mes, Tzom Gedaliah, y el ayuno del 10º mes, el 10 de Tevet, serán convertidos para la casa de Israel en días de alegría, de regocijo y de fiesta. Eso está en Zacarías 8:19. Y el profeta concluye dice, pero amad la verdad y la paz. Pues como condición, esto es la condición para tiempos más dichosos. Hemos de atarnos a la verdad de la Torá y hacer reinar la paz entre nosotros. El primer templo fue destruido por 3 pecados. Como lo dice Amós, vamos a buscar en ese libro. Amós capítulo 2, versículo 4. Así dice Hashem: por 3 transgresiones de Yehudá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la Torá de Hashem y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Yehudá y consumirá los palacios de Jerusalén.
Así dice Hashem: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Bueno, según Ariel Cohen al loro, que vimos la semana pasada, un vídeo de él, este pecado que viene sobre Judá e Israel, estos juicios, tienen que ver con la destrucción de los 2 templos, y también concuerda con lo que dice el Maestro nuestro. El primer templo fue destruido por la idolatría, por el sexo y por la violencia. Entonces son los 3 pecados que Hashem trae juicio sobre cualquier nación por estos 3 pecados. Y eso tú lo miras en la Torá cuando Hashem juzga a las naciones. Esos son los 3 pecados que traen juicio sobre cualquier pueblo: la idolatría, el sexo libre y la violencia, es decir, derramar sangre inocente. Y ahí incluye también el aborto. Entonces, esos 3 pecados trajeron el juicio sobre el templo de Salomón. Por eso el profeta, cuando tú lees en Amós desde el capítulo 1 y capítulo 2, cuando va juzgando las naciones, él siempre menciona esta frase: por 3 pecados y por el 4, ¿no? Vamos a ver. 1:3, así dice Hashem: por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo. Y entonces los 3 primeros nunca son mencionados, pero sí el 4, porque todo el mundo sabe cuáles son los 3. Entonces el 4 es digamos, la gota que hace rebosar el vaso, y el juicio es mucho más severo por el 4. Entonces los 3 pecados, que son los de siempre, y el 4, que es, digamos, ya el colmo. Lo mismo del 6, versículo 6, así dice Hashem: por 3 transgresiones de Gaza, y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Bien, entonces ahí ves, el profeta menciona solamente el 4 pecado en su juicio sobre estas naciones que rodean a Judá e Israel. Y luego, versículo 9, así dice Hashem: por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de hermanos. Y versículo 11, así dice Hashem: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión, su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Y versículo 13, así dice Hashem: por 3 transgresiones de los hijos de Amón y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encintas en Galaad para ensanchar sus fronteras. Y vemos que la mayoría de los pecados aquí tienen que ver con el trato con el pueblo escogido. El 4 pecado, digamos. O sea, tenían 3 pecados que son los de siempre: idolatría, sexo o promiscuidad sexual y derramamiento de sangre inocente, violencia. Pero lo que luego trajo el juicio fuerte fue cómo trataron al pueblo escogido. Y luego tenemos el capítulo 2, como hemos visto antes. Moab: por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ya
ya es algo mucho más fuerte que los 3 primeros. Y luego viene de lo que leímos sobre Judá. Judá no guardó la Torá y la casa de Israel vendió al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Y lo que vimos la semana pasada fue justamente la cita del versículo 6 aquí. Y eso tiene que ver con los 2 templos. El primer templo fue destruido por causa de los 3 pecados. Y eso concuerdan los rabinos. Ahora, los rabinos enseñan que el segundo templo fue destruido por causa de odio sin causa entre los diferentes grupos de judíos que vivieron en esa época. Por supuesto, eso es muy importante y creo que tiene una verdad, es una verdad grande. Sin embargo, hay una cosa que no se menciona en la Mishnah, que vendieron al justo por dinero. Y es un pecado que trae tantas consecuencias que todavía está el pueblo judío en la diáspora por causa de ese pecado. Y eso concuerda con lo que dijo nuestro maestro. Si tú supieras Lucas 19:41. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Aquí tenemos una clave. ¿Cómo tú, Jerusalén, puedes mantenerte en paz? ¿Cómo podrías evitar la destrucción del templo? Si tú hubieras sabido hoy, este día es un día muy especial, cuando Yeshua baja por el monte de los olivos, entra en la ciudad y le reciben algunos, como el que viene en el nombre de Hashem, pero él llora sobre la ciudad y dice: si tú hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas partes. Esto sucedió 2 veces. En el año 67 empezaron el sitio contra Jerusalén y el templo fue destruido en el año 70. Luego la revuelta de Bar Kokhba vino luego en el año 132, creo que fue. Se levantaron otra vez los judíos en contra de Roma, lograron expulsar a Roma, pero Roma volvió a atacar, y el año 135, como resultado de la revuelta de Bar Kokhba, toda la ciudad fue arada por Adriano, y luego echaron sal sobre toda la ciudad y reconstruyeron la ciudad y la llamaron Aelia Capitolina y prohibieron a los judíos entrar ahí. Y eso fue resultado de lo que Yeshua dijo aquí. Si hubiera sabido lo que conduce a la paz, si hubiera sabido este día, y es bien interesante proféticamente de qué día está hablando. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí vemos que tenían la posibilidad de tener paz en Jerusalén. Y una cosa está conectada con la otra. Yo creo muy bien lo que dicen los rabinos, que fue por un odio sin causa entre judíos de la época
que el templo fue destruido. Y ese pecado es considerado como más grave que los otros tres, digamos. Y entonces podremos sacar esto a los judíos creyentes en Yeshua, que era un grupo muy importante, que según la información que a mí me ha llegado, entre los 4 millones de judíos que hubo en la época, el 25% de ellos más o menos habían confesado que Yeshua era el Mesías. Es decir, 1 millón de judíos en el año 100 más o menos. Es lo que a mí me ha llegado por la información histórica de la época. Ahora, si este grupo tan importante, tan considerable, tuvo tanto impacto, tanto entre los judíos y luego más adelante entre los gentiles, se levantó también el odio tan fuerte contra ellos, que yo creo que este odio de los judíos que no aceptaron a Yeshua como el enviado, eso causó la destrucción del templo, de Jerusalén finalmente. Y eso tiene una consecuencia es de otra. Si no recibes a la cabeza, tampoco vas a recibir a los miembros de su cuerpo, ¿no? Entonces el odio contra él, y el que lo vendieron a los gentiles, lo vendieron para ser asesinado por Roma, y eso es un pecado muy muy grave, halagicamente, y también las consecuencias que eso trajo. Si vemos en qué día Yeshua entró en la ciudad, ¿en qué día entró? Pregunto. El 10 de Aviv. El 10 de Aviv, el 10 de Nisan. Ese era el día del Cordero de Pesach, cuando tenía que ser señalado para ser sacrificado luego el 14, ¿no? Entonces es bien interesante que justo ese día él entra en la ciudad y ellos tenían que haber sabido que ese día, ese mismo 10 de Nisan, ese año, ese sería la entrada de Mashiach ben Yosef, el Cordero de Pesach, destinado por Hashem como sacrificio sustituto. Tenían que saber eso, pero no lo sabían, entonces vino la destrucción. Bien, entonces tenemos dos exilios, un exilio causado por los pecados cometidos durante el tiempo del primer templo. Uno de los pecados también entre ellos era que no guardaban el año Shemitah y el año de jubileo. Y eso lo dice los profetas, dicen también eso, ¿verdad? Y vemos las consecuencias del segundo exilio. O sea, ha durado 1900 años, casi. Si contamos desde el año 70 o 135. Entonces, más de 1900 años desde la destrucción del templo. Eso quiere decir que lo que pasó allí, las causas de la destrucción del templo, son tan graves, muchísimo más graves, que lo que pasó durante la destrucción del primer templo. Y yo estoy seguro que lo que pasó con el maestro, lo que se hizo con el maestro, tiene mucho que ver con el exilio del pueblo judío en Roma. Bien. El ayuno de Azara Betevet. Sigamos con el Shulchan Aruch aquí, 285. Así como Tzom Gedalia, Shiva Azar Betamuz y Ta'anit Esther. Estos 4 ayunos son ayunos de un día. Como sabéis, Tisha B'Av es casi como Yom Kippur. Se ayuna desde la noche anterior, 25 horas, como Yom Kippur. Pero estos ayunos, los 3 mencionados en el profeta Zacarías, y también el de Ta'anit Esther, el ayuno de Esther,
es obligatorio para todos los judíos. Solo se ayuna durante el día de 10 de Tevet y no desde la noche. Una persona enferma está exenta de este ayuno, aun si su indisposición no es seria. Lo mismo se aplica a mujeres embarazadas o a las que amamantan. Estas personas exentas solo tomarán la alimentación estrictamente necesaria. El 10 de Tevet cae a veces el viernes, y este año cae el viernes. El que viene, el Yom Shishi que viene, es el 10 de Tevet. Eso quiere decir que el 14 de diciembre, no, el 13 de diciembre del 2013, cae Yom Shishi, viernes. Y como sabéis, la halajá no permite ayunar el viernes por preparación del Shabbat. Pero en este caso no se puede ni postergar, creo que falta una R ahí, ¿no? Postergar el ayuno al domingo, ni adelantarlo al jueves, puesto que este ayuno en particular fue fijado por la Escritura para la fecha exacta de este día. Be'etzem hayom hazeh. Por consiguiente, ese viernes hay que ayunar hasta después de la oración de Arvit de la noche de Shabbat. Durante la noche del 10 de Tevet, o sea, la noche anterior, se puede comer hasta el alba si se queda todo el tiempo despierto. Pero si se fue a dormir, al despertarse ya no podrá comer esa noche, solo tomar una bebida. A menos que antes de acostarse tenga la intención de volver a comer al levantarse antes del alba. En la Amidá de Shacharit y de Minjá se intercala la oración Anenu, contéstanos, respóndenos, relativa al ayuno antes de acabar la Berajá Shomea Tefila, el que escucha la oración. Durante la Hazara, la repetición de la Amidá, el Hazán pronuncia esta oración como una Berajá en sí, una braja en sí, que se introduce antes de Refaenu, sánanos. Si se reúnen en la sinagoga por lo menos 10 personas que ayunan, se saca el Sefer Torah para leer la parashá Vayechal Moshe, está en Shemot, Kitisa, el de Éxodo, capítulo 32, 12 y 13, y el capítulo 34, 1 al 10. Como es una lectura en ocasión del ayuno, no se hará subir a la Torah a aquel que no ayunó. Si lo llaman, no rehusará para no faltar respeto a la Torah. Ahora, como el profeta prometió grandes cambios en estas fechas, eso para mí es algo muy significativo. No ayunamos solamente en recuerdo de lo que pasó, sino el ayuno trae consecuencias impresionantes. Imagínate estos miles de años que muchísimos judíos han estado ayunando durante estos días, pidiendo que Hashem perdone el pecado por el cual el templo y los templos fueron destruidos, y también afligiendo sus almas por la destrucción del templo, es decir, añorando su reconstrucción, añorando que Hashem cumpla su promesa año tras año, tras año, tras año. Eso trae consecuencias espirituales sumamente poderosas. Que no es un ayuno de un solo hombre, de un justo, sino aquí se trata de un pueblo entero.
Y si Hashem, por lo tanto, ha fijado estos días como días de fiesta en el futuro, según el profeta Zacarías. Zacarías vivió antes de la destrucción del segundo templo. O sea, después de la destrucción del primer templo. Y él habla de estas 4 fechas que todas tienen que ver con la destrucción del primer templo. Pero también en el segundo templo, estas fechas fueron importantes. Fueron fechas que abrieron puertas para maldición para el pueblo en la historia. Y las raíces de esas fechas tienen que ver con el becerro de oro y el regreso de los espías cuando hablaban mal de la tierra y demás. Entonces, estas fechas son importantes en la historia de nuestro pueblo. Pero Hashem da la promesa de que estas fechas de luto y de ayuno serán días de alegría y regocijo y de fiesta. Es decir, Hashem con eso seguro tiene cosas planificadas que van a suceder precisamente en estas fechas. Por supuesto, el templo va a ser reconstruido, pero no solo eso, tienen que ser eventos, según mi punto de vista, que van a suceder justamente en estas fechas, que van a traer tanta alegría para el pueblo, que ya no se ayunará más, sino vamos a tener fiesta y regocijo, comiendo y bebiendo, porque tú no puedes tener fiesta sin comida. Entonces, el judío que comparte estos ayunos tendrán parte también de estas alegrías, y el injertado en Israel, el justo de las naciones, tiene también la opción de compartir con el pueblo estos ayunos y estas penas, y eso va a traer sobre él y sobre su familia, sobre su contorno, también esta bendición de que Hashem ha fijado sobre estas fechas. Y no es solamente no es un asunto personal, es un asunto de pueblo, es un asunto de identificación, es un asunto de ser parte de un programa de pena. El que comparte las penas también compartirá las alegrías. Como dijo el maestro también, vosotros habéis estado conmigo en mis penas. Por eso vosotros estaréis conmigo juzgando las 12 tribus de Israel. Cada uno con su trono. Tendréis un trono para juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Porque habéis estado conmigo en mis dolores y en mis penas. O sea, si tú estás con el pueblo en sus penas, tú también vas a estar en la alegría y en la autoridad que Hashem otorgará a aquellos que lloran por Sion.